está para mí, sí. Con el parte de Colombia, con su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El sol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Presenta la universidad para que vayas más allá. El sol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar, así llegar más lejos. Maucho Petsansai, capillazas, Macopete, profe. Euna, profe Cindy. Ya vamos aprendiendo, profe. Y eso que apenas es el saludo, todo lo que falta. Así es. Bueno, entonces buenos días, respetados estudiantes, una vez más aquí con el fin de seguir construyendo y seguir caminando junto con ustedes el camino del conocimiento que para nada es fácil. El día de hoy vamos a trabajar ya los últimos dos elementos, gracias, profe, del pensamiento crítico. Bueno, profe, perdón que te haya robado la palabra, todos bienvenidos, muy contentos de estar aquí. Mis estimados estudiantes, me voy a robar un breve minuto para comentarles lo siguiente. En el día de hoy estamos haciendo el proceso, el cierre de muchas de las asignaturas que ustedes ya vienen cursando y vamos a hacer el cierre de pensamiento crítico, como bien lo plantea la profe Cindy con los dos elementos que nos hacen falta, son 8 elementos de pensamiento crítico. Para de hoy en 8 días es muy importante, escuchen por favor, es muy importante que ustedes asistan al cierre. A las 10 de la mañana nosotros vamos a proceder con el reconocimiento a muchos de ustedes en diferentes categorías, por su persistencia, por su desempeño, por su responsabilidad, por tantas cosas que ustedes se merecen. Es un poco complejo porque son muchos, estamos allí haciendo un trabajo para mirar quiénes definitivamente van a tener ese reconocimiento por un lado. Número 2, vamos a brindarles unas orientaciones acerca del cierre como tal, cómo queda, cuáles son las fechas de inicio, cómo es el proceso de renovación de matrícula y sobre todo va a haber algo muy especial. Yo les pido por favor que todos ustedes asistan y quienes no estén en este momento por alguna circunstancia, le compartan a sus compañeros. Vamos a tener un invitado muy especial que es el doctor Juan Carlos Garay. Él es un médico especialista cirujano y tiene algo muy interesante y es que él es coach de vida. Quiere decir que va a ser un taller que yo pienso, estimados estudiantes, que realmente todo lo necesitamos. Va a ser una actividad completamente diferente, donde nos vamos a confrontar, donde vamos a descubrir muchas cosas de nosotros. Posiblemente ustedes se encuentren recargados, se encuentren con muchas dificultades o estén pasando por un muy buen momento, pero son oportunidades que nosotros no tenemos a la vuelta de la esquina. De tal manera que vamos a estar hasta las 12 del día y luego ya se retoma la clase de inglés en el horario que se requiere. Entonces les repito nuevamente, estimadísimos estudiantes, es muy necesario que todos asistamos muy puntualmente el próximo sábado a las 10 de la mañana. No van a haber pregrabados, ya los profes están haciendo el cierre, pero sí es necesario que trabajemos esas 2 horitas de 10 a 12 del día. Así que bueno, mil gracias, no quito más tiempo y empecemos en forma. Entonces vamos a nuestra presentación, por favor. Bien. Entonces, este es su taller de lectura crítica y pensamiento crítico, acompañado pues por la profe Nidia Corredor y la profesora Cindy Perdomo. Recuerden que el día de hoy vamos a estar recibiendo sus participaciones a través del 318-2653-178. Bien, entonces vamos a culminar un poquito las propuestas de los 8 elementos que nos hace Richard Paul y la doctora Linda Elder, que es solamente una de las propuestas que hemos abordado para todas las teleclases de pensamiento crítico. Nos queda mucho que recorrer, pero esperemos que en los próximos semestres, en el próximo año, podamos abordar nuevamente estas clases y ustedes ya tengan. Si no, igual les queda el material a ustedes en todas las presentaciones. Bueno, ya no les queda, porque se cierra plataforma, ¿cierto, profe?
Bueno, seguimos. Entonces, recordemos que los 8 elementos son el propósito, la pregunta, perdón, voy a ampliar aquí la lupa. El propósito, que ya lo vimos, ustedes comenzaron con la idea, el propósito principal del artículo, la pregunta, la información, las inferencias, conclusiones, los conceptos claves, los supuestos, y el día de hoy vamos a abordar las implicaciones y los puntos de vista principales. Bien, el día de hoy vamos a cambiar un poco la lectura, vamos a hacer otra lectura diferente, también muy agradable, muy acogedora. Entonces vamos a mirar qué son las implicaciones y consecuencias. Las implicaciones son hechos o acontecimientos que son consecuencia o efecto de otro. Entonces es como ir construyendo una pared. La pared al final, la pared ya construida ha sido la consecuencia o el efecto de haber colocado ladrillo por ladrillo, ¿sí? Ya sea con el ladrillo, con el cemento o con cualquier material que se vaya a hacer. Es ese resultado final. Una consecuencia, por su parte, es un suceso que deviene de otro suceso. Entonces vamos a mirar aquí, es decir, pongamos un ejemplo, y es, engordé muchísimo y no me entra ningún pantalón. Ese es un ejemplo muy sencillo. El hecho de que no me entre ningún pantalón es la consecuencia del acontecimiento de haber sufrido un incremento de peso. Yo creo que a muchos nos pasa eso. Claro, Profe. entonces mira, profe, que tú nos estás haciendo referencia al elemento de implicaciones y consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Que indudablemente, profe, si nos salimos de la lectura, porque estamos trabajando este tema, este contexto en la lectura y en el pensamiento crítico, ¿qué pasa, apreciados estudiantes? Cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nosotros decimos, perfecto, vamos a tomar una decisión, voy a expresar tal idea, necesariamente nosotros debemos mirar cuáles son las consecuencias de lo que yo digo, o de lo que yo me callo, o de lo que yo hago, de la decisión que yo voy a tomar. En ese sentido, apreciados estudiantes, siempre, de aquí en adelante, cuando usted tome una decisión o cuando haga una omisión, piense en la consecuencia que eso le puede provocar. Por ejemplo, uno se bate en ciertos escenarios donde yo digo, bueno, si yo digo tal cosa, o si escribo un correo electrónico, o si omito tal cosa, ¿qué me puede pasar? Y de una yo estoy pensando y digo, claro, no es que si yo le escribo eso a esa persona a su vez nos va a responder de esta otra. O esta persona va a tomar tal represalia. Sí. Entonces, uno de los elementos, profe Cindy, o uno de los aspectos mejor, para cuando yo estoy ejerciendo toda esta práctica del pensamiento crítico, uno siempre tiene que pensar en la consecuencia de aquella decisión que yo estoy tomando, de aquello, repito, que estoy mencionando, de aquello que yo dejo de hacer. Entonces vuelvo y repito, apreciados estudiantes, lo digo una vez más porque es muy importante. De aquí en adelante usted no haga las cosas por hacerlas, porque eso le va a traer consecuencias que no van a ser beneficiosas posiblemente para su vida, para su profesión, para su familia. Y por dar un ejemplo más cercano, ustedes están en este proceso de formación. Usted tiene que saber tomar sus decisiones. Si usted en algún momento está pensando en desertar, pues piense las implicaciones que eso tiene, las consecuencias que pueden existir en determinados momentos. Y ya con respecto al texto, profe, ¿qué nos cuentas entonces? Bueno, la idea de cuando usted está abordando un texto, que ha sido como la idea de toda esta, de trabajar los 8 elementos, es poder brindarle a ustedes herramientas para abordar un texto y para poder tener una comprensión de ese texto. Cuando yo ya he pasado, nuevamente repito, cuando he pasado todos esos 7 elementos anteriores, 6 elementos anteriores, puedo llegar a poder concluir lo que el autor quiere decir o poder mirar cuáles son las implicaciones que el autor de pronto quiere compartir o de donde él partió también. ¿Sí? Ahorita vamos a trabajar el texto y vamos a trabajar la pregunta. Correcto. Pero antes de eso vamos a mirar
¿cómo puedo yo identificar las consecuencias o las implicaciones de un texto, o inclusive cuando yo voy a abordar un texto y voy a construirlo yo? Entonces, de abajo hacia arriba, apreciados estudiantes, entonces tenemos, primero, vamos a leer el texto, lea varias veces el texto para comprenderlo, puntualice, marque las acciones que hacen los personajes o el escrito. No en vano estaba el cuadrito que hacíamos cuando estábamos en bachillerato y decíamos, bueno, identifique los personajes, cuáles son los lugares y cuáles son los acontecimientos que esos personajes generan o realizan en cierto determinado lugar o tiempo, cuando hacíamos las matrices de pronto de lectura. Entonces tenemos dos aquí, leer el texto y puntualizar. Lo que sigue es formular preguntas. Realice dos o más preguntas que le ayuden a entender hacia dónde va el texto. Escriba el resultado de cada acción. Vamos a trabajar en fórmula de preguntas y el escribir el resultado de cada acción. Resalte el resultado obtenido cuando una persona, cuando algún personaje realice alguna acción determinada. Entonces, si Cristóbal Colón descubre América, ¿qué fue lo que sucedió de ahí en adelante? Mire que vamos trabajando por matrices. Recordemos, profe, o sea que tú me estás indicando con este proceso, qué chévere, profe, que no es simplemente leer por leer, que yo tengo que ir haciendo unos procesos incluso de inferencia para poder mirar las implicaciones que esa información me está trayendo a mi conocimiento. Sí, mi profe, lo que pasa es que uno puede abordar una lectura y hacer una lectura alfabética y entonces recorrida, yo realizar dos o más preguntas que te ayuden a entender hacia dónde va el texto, escribir el resultado de cada acción, resalte. Finalmente nunca me he detenido de verdad en el texto, nunca me he detenido a mirar cuáles son los personajes, cuáles son los espacios y qué acontecimientos son los resultados de las acciones de esos personajes. Eso es analizar el texto, eso es meterse en el texto, pero ese ejercicio no lo hacemos y cuando no lo hacemos no podemos entender y tampoco analizar el texto. Entonces, escriba la consecuencia inferida, la que está ahí, justifique la consecuencia que usted obtuvo. A veces vamos a encontrar dos consecuencias, una que usted puede de pronto rescatar de la lectura y de pronto si hemos hecho el trabajo bien, el análisis bien, vamos a poder descubrir qué es lo que el autor nos quería como compartir. Yo quiero que repasemos porque tenemos que pasar al texto. El texto es nuevo, ya no es el antiguo. Entonces, primero vamos a leer el texto, ¿sí? Luego de eso yo quiero que ustedes comiencen a marcar algunas acciones de los personajes o del escrito, del tema que se quiere tratar. Vamos como a dividir el texto, a romperlo en varios pedacitos, mirar qué quiere decir o qué está pasando con cada pedacito, con cada párrafo. Segundo, vamos a mirar algunas preguntas, tenemos que hacernos preguntas y vamos a escribir el resultado de cada acción de estos autores. Y final, escriba la consecuencia inferida, mi profe. Exactamente, eso estaba viendo, profe, que es escribir el resultado, pero tú terminas allí donde dice la respuesta inferida. Acá arriba. Aquí, ok, perfecto, a eso iba. Escriba la consecuencia inferida, justifique la consecuencia que usted obtuvo. Es decir, tú nos estás diciendo, identifiquemos aquellas acciones que son importantes dentro del texto, ¿verdad, profe? Sí. Y en función de eso, ¿usted qué infiere sobre dicha acción? Sí. ¿Cierto? Sí. Porque es que es eso, la consecuencia es una inferencia que nosotros hacemos. Entonces, esa inferencia con la que nosotros nos quedaríamos sobre una determinada situación. Correcto, profe. Bueno, entonces... ¿Tú tienes el libro, profe? O Sí. si no... Sí, aquí su merced creo que me dejó abierta la... Pero no, esta vez voy a hacer lo que no hago, porque la profesión... Está bien, profe, sí. Esta vez vamos a mirar, según el texto que vamos a leer, vamos a descubrir a qué implicaciones llega el autor. Mire que no estoy diciendo a qué implicaciones usted como lector de pronto llega, sino cuáles son las implicaciones a las que llega el autor. Ya tenemos esa capacidad de poder descubrirlas porque hemos caminado ya 6 pasos anteriores. Entonces vamos a la lectura
y la lectura se titula Cerrando Círculos. Profe, sin embargo, yo pienso que es importante, me doy cuenta en este texto que pues nosotros estuvimos trabajando con el equipo toda esta información, todo esto que ustedes ven allí, pero esas inferencias son dos inferencias importantes, ¿no, profe? Son esas inferencias a las cuales podría llegar al autor, pero realmente no están explícitas allí, pero más son esas inferencias también que yo como autora hago. En este momento entonces vamos a hacer, porque el proceso es de nosotros. ¿A qué inferencia llega el autor que usted cree que él puede llegar, pero a qué inferencia llegamos nosotros? Porque estamos haciendo un acercamiento al texto, estamos haciendo una lectura crítica. Entonces el propósito, como siempre recuerden que antes de abordar un texto es tomar el texto, leerlo y extrayendo las ideas principales. Ustedes pueden ir allí tomando nota y con base en esas acciones que usted ve allí, ¿a qué inferencias llega? Cambiémosle entonces más bien la dinámica que teníamos propuesta inicialmente. Entonces, si quieres, ¿me permites el texto, profe? Sí, voy, mi profe. Aquí, Bueno, atentos pues, para que ustedes por favor tomen nota de esas acciones que pueden llevarnos a una inferencia, es decir, a una consecuencia. Cerrando círculos. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos, dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. Puede pasarse mucho tiempo de su presente revolcándose en los porqués, en devolver el cassette y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. Pero el desgaste va a ser infinito porque en la vida usted, yo, su amigo, sus hijos, sus hermanas, todos y todas estamos abocados a ir cerrando capítulos, a pasar la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que soltar, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. No. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, papeles por romper, documentos por tirar, libros por vender o regalar. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Miren qué interesante este texto. Entonces, ¿qué queremos? Que por favor miremos cuáles son esas acciones que usted destacaría en este texto y cuáles serían las inferencias a las cuales usted llegaría conforme a esas acciones que usted ve allí. Y este ejercicio lo que realmente nos va a servir para que de aquí en adelante en todos los textos hagamos un proceso de inferencia. Incluso, como decía la profe Cindy, en un inicio podríamos pensar cuáles son las inferencias a las cuales llegaría el autor con la escritura de este texto. Entonces vamos a pedirle a nuestro máster que nos ponche no nos ponche la pantalla, pero sí nos regale un minuto para con la pantalla allí vamos dejando el texto allí con la lectura, pero sí vamos a contabilizar el tiempo de un minuto, por favor, para que nuestros estudiantes vayan haciendo el ejercicio. Si quieres ponlo al inicio, profe, y lo vamos bajando. Ve bajándolo, profe. Sí. ¿Se están participando? Sí.
Ellos son juiciosos. Con saludos. Piensa en la respuesta, profe. O si me preguntas también te... Bueno, los invitamos a que nos hagan sus aportes, les decíamos, de esta lectura que acabamos de realizar. ¿Cuáles son las inferencias a las cuales usted llegaría? Hay unas acciones allí. Entonces, bueno, vienen por los saludos, pero más que los saludos, nos interesa que ustedes nos compartan esas inferencias, esas implicaciones que uno dice, caramba, si yo identifico esa lectura, ¿cuáles son esas acciones y estas acciones a las que nos invita el texto? ¿Qué implicaciones tendrían en nuestra vida? Sería la pregunta más concreta, sí, porque es pasar el texto a mi contexto. Exacto. Entonces, aquí tenemos una niña, Marta Flores, por ejemplo, que bueno que dice Marta, debemos tener la capacidad de soltar, de liberarnos de las diferentes situaciones y vivir sin ataduras. Perfecto, pero ¿qué implicaciones? Yo le preguntaría a nuestra querida Marta Flores, ¿qué implicaciones tiene para usted el hecho de soltar, de liberarse de esas situaciones y de vivir sin ataduras? ¿En qué le afectaría a usted y a las personas que están en su entorno? Es chévere, profe, porque este ejercicio es lo que nos permite realmente y de verdad que la pregunta también, porque estaba pensando y la pregunta no es tampoco tan fácil, profe, ¿no? No es fácil. Porque lo que ella hace, sí, uno diría, no, esa es la respuesta, pero en realidad le falta concluir, bueno, cuál es el aprendizaje total y es poder comenzar o poder continuar. Sí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a Sandra Patricia Escobar. Ella da la respuesta en 2 momentos y creo que el segundo momento es el que responde a la respuesta. Dice allí, creo que el autor nos quiere dar a entender que no debemos sentir apego por las cosas o situaciones que ya pasaron en nuestras vidas. Esa sería la idea. Sí. Pero la consecuencia, Sandra nos dice, lo que pasó, pasó y hay que avanzar en la vida. Sí. Esa podría ser una implicación. Es esa partecita de sí, poder seguir, de exacto, poder continuar. Por ejemplo, miremos a Viviana de Argelia Cauca. En mi opinión, llegaríamos a dejar pasar los recuerdos porque ellos nos pueden atrapar en el pasado y no nos deja vivir el presente. Sí. Fíjate que Viviana lo hace muy bien, porque ella dice, si yo me dejo de esas situaciones, de los recuerdos, ¿cuál es la consecuencia? No puedo vivir porque el presente. Ellos no nos pueden atrapar en el pasado. Entonces, si deja los recuerdos, no permite que te sigas atrapada en el pasado y te deja vivir el presente. Esa es una consecuencia de lo que te estás leyendo. Sí. Genial. Bueno, miremos, y perdón si no leo todos, pero creo que el ejercicio es súper chévere. No, la asistencia ya la pasamos hace 20 minutos, entonces... Vamos a ver, buen día, Gloria Alberi Restrepo de Cartago dice,
La implicación que va en este texto es el de una persona que no quiere evolucionar y actuar como tal, y la consecuencia es de chocar. Es el de chocar, ya que no podemos ir por el mundo aferrándonos al pasado sin permitirnos disfrutar el presente. Más bien yo entiendo la idea, pero lo que nos estaría diciendo Gloria es que si nos dejamos todo lo que nos aferra al pasado, cerramos esos círculos, podremos disfrutar del presente, es una consecuencia. Sí. Chévere, muy bien. Y mire que solamente el disfrutar del presente ya es la consecuencia. Miremos a alguien además aquí, José Jefferson desde Buenaventura. Lo que el autor quiere darnos a entender es que el pasado ya no volverá, por más que lo añoremos. Excelente, está cerrando el círculo. Así que solo nos queda vivir nuestro presente, es decir, tú nos estarías diciendo en otras palabras es, si tú dejas el pasado, podemos vivir el presente para seguir avanzando. Esa es una consecuencia o implicación. Y dos más, quiero más, pero ay, está genial, pero el tiempo es tan cortico acá. Pero este ejercicio ha dado más participación. Maravilloso. Las el autor en la lectura nos invita a seguir adelante. Y dejar el pasado, es la decisión, es la acción, y vivir el presente, ya que en ocasiones el pasado no nos deja esperar y seguir adelante. Bueno, ok. Vamos a ver aquí otra que nos apoye. Es más como las consecuencias. ¿Qué pasa si usted cierra un círculo? Esa sería más la pregunta, ¿no? Sí. Miremos uno más y pasamos a la otra. Miremos a alguien que no nos comenta su nombre. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Es decir, que todos los sucesos que vivo a diario hacen parte de mi pasado en el momento en que los vivo, y por tal razón no puedo tratar de darle mayor relevancia a lo que ya no va a volver. O sea, ella nos está indicando cómo comprender el texto, pero la consecuencia, bueno, no es único, no es como muy clara la consecuencia. Vamos a ver qué nos dice Nargi de San Vicente del Chucurí. No, reportando asistencia, ya pasamos hace media hora. Reportó 2 veces. Ella está muy juiciosa ya en la clase, pero no ha escuchado. Bueno, miremos a Lisa y seguimos con el otro, que es punto de vista para cerrar, por ahora, ¿no? Dice Dayana Giraldo nos dice, lo que el autor quiere dar a entender es que tenemos que vivir el hoy, ya que el pasado es pasado y lo que pasó no se puede cambiar. Hay que vivir y disfrutar lo que tenemos en el momento. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestra querida Lisette, Dayana? Y es que se cierra el círculo, si se deja el pasado, ¿cuál es la consecuencia? Sí. De que podemos vivir y disfrutar lo que tenemos en el momento. En el momento, y a veces uno no lo hace, profe. Pero sí me parece interesante que en esta ocasión los estudiantes de pronto han, no sé si está correcto, atinado mucho más a la respuesta. Y perdón, para cerrar, quisiera leer mucho más, nos disculpan porque el tiempo es muy corto, pero mira que aquí nos comenta Joana y John Jairo de Sogamoso. Si cierro el círculo, ella es muy concreta, ellos son muy concretos, perdón. Si cierro el círculo, quiere decir que supero todo capítulo, paso a la página, me libero y continúo. Esa es una buena consecuencia. Sí. Bueno. Entonces, Diana, muchas gracias y bueno, esa es la idea en conclusión para cerrar esa parte de este elemento, y es que usted necesariamente cuando hace un proceso de lectura haga un proceso de inferencia sobre las acciones literales que están en el texto, a qué conclusiones llego yo, pero más bien cuál es la consecuencia de lo que el autor me está tratando de que yo infiera allí. No, inmediatamente ese elemento páselo y utilícelo cuando usted esté elaborando un texto. Usted debe también insinuarle al lector la posibilidad de que él vea la consecuencia de lo que se está escribiendo, de lo que se está viviendo, de lo que se está contando. Bien, y tenemos el último elemento en esta estrategia de pensamiento crítico. Hemos abordado 8 elementos. El último elemento es el que está relacionado con puntos de vista, profe Cindy. Sí, el punto de vista. Yo creo que el ejercicio aquí, el dibujo voy a ampliarlo porque el dibujo no lo dice o es muy expresivo. Si se dan cuenta, el 9 se cayó, ¿sí? De donde estaba, y de acuerdo a la posición que asumió cada uno de los 2 observadores,
En este caso de los lectores, cada uno va a ver un número diferente. Esta persona ve un 9, pero si hablamos con ella, él nos dice que es un 6. Entonces, por ahí quería comenzar con la figura. Un punto de vista refiere al lugar desde el cual una persona observa una situación. Tanto el lugar como el hecho de observar pueden ser concretos o simbólicos, pero para usted poder dar su punto de vista se debe tener en cuenta el contexto, de dónde, desde qué punto y desde qué situación usted lo está observando. Entonces, no voy a leer el ejemplo porque el ejemplo es la figura que ustedes ven ahí acerca del número 9. Pasamos, porque hay que tener en cuenta lo siguiente para poder revisar y tener en cuenta el punto de vista de la otra persona. Lo primero que usted tiene que hacer, que nos dice el doctor Richard Paul, es reescribir una historia. Cualquier historia es diferente si se cuenta desde una perspectiva diferente, ¿sí? Dependiendo, nuevamente digo, del contexto, de la situación que se está viviendo. Por eso es tan difícil la comunicación, porque yo puedo decir algo, quiero comunicar algo, pero la otra persona de pronto va a recibir otra información diferente a la que yo quise dar. Entonces, es muy, el punto de vista hay que... Es delicado. Claro, profe. Si nosotros ya nos salimos del texto y lo marcamos en nuestro ámbito personal, profe, si yo estoy hablando contigo, tú vienes de una cultura, ¿cierto? Y el otro compañero tiene otra cultura. Supón tú que tú vienes de tu cultura NASA. Estoy hablando con un antioqueño, estoy hablando con una persona que vivió en el exterior y estoy yo. Si estamos en esta discusión, ¿qué está pasando? Sucedería que en esa conversación o en esa discusión yo te escucho y tengo que comprender por qué tú estás sentando esa posición. ¿Por qué nuestro querido antioqueño sienta esa posición? ¿Me hago entender? Entonces, una de las cosas que uno debe tener cuando aplica todo el tema del pensamiento crítico es que yo sea flexible y que yo comprenda la posición de cada uno, porque de lo contrario sería una persona imperativa que no voy a aprender ni de tu experiencia, como lo dice Vygotsky, ni de la otra, ni de la otra. Conclusión, apreciados estudiantes, si usted asume un pensamiento crítico, si usted bien mide las consecuencias de lo que está pensando hacer, de lo que está pensando en decir, también usted debe asumir y revisar la posición del otro para finalmente terminar de tomar una posición, argumentar o mirar por qué finalmente asumo dicha posición. Y hay algo importante frente al punto de vista y poder aceptar y reconocer el punto de vista del otro, y es que necesitan que yo tenga un proceso de conocimientos previos también frente a la situación del otro, ¿sí? Entender al otro es poder entender y comprender su contexto, ¿sí? Mejor no puede ser, profe. Bueno, entonces para terminar aquí, vamos a mirar seguimos con análisis del narrador, que es donde todos los textos literarios están contados desde un punto de vista específico, incluso si el autor no es consciente de ello, ¿sí? Vamos a mirar también, hay que tener en cuenta una entrada de diario común, que es compartir sus propias experiencias subjetivas en un evento común, que era el ejemplo que estaba colocando la profesora Nidia ahorita. Y la entrevista a un personaje, que una entrevista a un personaje se puede realizar con preguntas, luego se comenta de pronto en la clase o en el lugar donde estamos, y lo que él respondió es la perspectiva propia de él. Pero para poder comprenderla es necesario yo tener, lo que dije, conocimientos previos. No puedo entender el punto de vista y de paso ahí, profe, se puede generar mucho choque, porque ahí, cuando su merced hablaba de que Richard Paul habla acerca de la humildad, ¿sí? De poder ser humilde con lo que yo sé, es también poder, no solamente, ay, sí, claro, yo te entiendo, no, yo te entiendo porque conozco el contexto, he leído, he consultado, he investigado. O sea, entonces, bueno, profe, ya este tiempo es tan corto, mil gracias, por favor, les agradecemos. El próximo sábado hacemos cierre. Debemos estar todos a las 10 de la mañana, por favor. Pregrabados no van a haber pregrabados.
Si el profe necesita hacer algún breve cierre, lo hará y les enviará su correo electrónico, incluso se los dejará en su plataforma, pero necesitamos, por favor, de 10 a 12, todos muy juiciosos, tenemos que brindarles unas orientaciones muy importantes. Vamos a hacer un taller que es de su interés con un coach de vida. Nosotros no encontramos este tipo de personas a la vuelta de la esquina. Va a ser una experiencia muy gratificante para cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, mil gracias. Y gracias por todo.